Wow. Bueno, quedó demostrado empíricamente mediante el método científico con 3 observaciones que en la charla sobre el teselado de Penrose genera lluvia. La probabilidad que genere lluvia alta. Sí, para la sequía también. así que ya sabemos, para la sequía ya tenemos nuestra gotita bajo la mano. Ni un problema. Bueno, muchas gracias por venir a pesar de la lluvia. Yo llevo meses esperando este momento. En realidad no ha ocurrido porque las cosas tienen su tiempo, ¿cierto? Toda la uva necesita su tiempo para fermentar y así. Bien, entonces ya llegó el momento y lo que les quiero contar hoy día es qué es lo que hay detrás del teselado de Penrose. Bien, bueno, todo parte con un número de oro, un número dorado. ¿Todos saben lo que es el número de oro, la razón áurea? No. Ya. Bueno, es un número muy particular en la naturaleza que se obtiene como sigue. Si tenemos un segmento y lo queremos dividir de una manera tal que la división sea similar, sea autosimilar. ¿A qué se refiere eso? Lo que queremos es que el segmento total dividido por el tramo en el que lo voy a dividir tenga la misma proporción que el tramo que lo voy a dividir respecto a lo que me sobra. Y eso se expresa por esta ecuación. El total, que es phi más 1 dividido por phi, debe ser lo mismo que phi dividido por 1. ¿Ya? Y eso me da una ecuación que es una ecuación cuadrática, tiene solo 2 soluciones, una negativa y otra positiva. Solo me interesa la positiva. Y la solución es esa, 1 más raíz de 5 partido por 2, que es un número muy bonito y que tiene relación con la hora en la que era originalmente prevista la charla, pero al final la cambiamos. No te creo. Y es un número irracional. Ahora, esto define un cuadrado áureo, o sea, un rectángulo áureo, que tiene las proporciones justamente las mismas que vimos antes, phi más 1 sobre phi, o phi sobre 1, que es lo mismo. Ahora, como lo escribimos así, tenemos la posibilidad de dividir este segmento en phi y 1, y lo que se me forma acá es un cuadrado. Y lo que me queda acá es un rectángulo, pero las proporciones de este rectángulo son phi sobre 1, por lo tanto es también un rectángulo áureo. Eso significa que este rectángulo es áureo y ese también. Y entonces el proceso lo podemos repetir varias veces, y lo podemos volver a repetir, y lo podemos volver a repetir, etc. Y como a los matemáticos nos gusta dibujar, también le podemos agregar un cuarto de circunferencia sobre ese cuadrado, y lo podemos volver a agregar, y lo podemos volver a agregar, y nuevamente. Entonces obtenemos, una linda espiral. Ahora, esto está muy relacionado con la bandera. No, con la estrella de 5 puntas. ¿Por qué tiene que ver eso? Bueno, resulta que con matemática uno demuestra que si ese trazo que está ahí entre los 2 triángulos es 1, es decir, el trazo corto, ahí, entonces necesariamente el trazo que va desde este punto hasta la punta es phi. O sea que el triángulo que está en la estrella de 5 puntas también es áureo en algún sentido porque sus lados son phi sobre 1. Y lo mismo tenemos abajo. Y simpático, cuando cerramos el triángulo de abajo, que es un triángulo obtuso, me da phi cuadrado en esta diagonal. Entonces esta proporción sobre esta también es phi. O sea, tengo aquí 2 triángulos que son los 2 áureos en algún sentido. Uno, el trazo largo respecto al corto es phi, y el otro, el trazo de base respecto a los 2 del lado también es phi. Uno se llama triángulo áureo y el otro se llama gnomón áureo. Y esto ya no sé si se va pareciendo a lo que venimos a festejar hoy día. Los rombos, ¿sí? Están ahí en la bandera. Bueno, en la estrella. Es que ahora hubo una polémica con la bandera, por eso es que estamos pegados. Bueno, entonces ahora tomamos este triángulo áureo, que ya lo conocemos, ¿no?
Y bueno, ¿qué ángulos son? 36 grados, 72. Son ángulos muy sencillos, son divisiones de 360 dividido por 5. Y ese de 72, si lo dividimos en 2, me da 36, ¿verdad? Ustedes son rápidos para la... Y si me da 36, resulta que ese triángulo de abajo es semejante al triángulo completo. O sea, nuevamente tengo una figura similar dentro de la otra figura. Ahora, muy bonito, el de arriba, este que quedó, es el gnomon áureo también. Así que tenemos que un triángulo áureo se divide en un triángulo áureo junto a un gnomon áureo. Y la cosa la podemos repetir, como antes, un montón de veces. Y también podemos hacer espirales. No es la misma espiral, es otra espiral, pero ambas tienen un crecimiento exponencial. Son espirales logarítmicas. Y el Nautilus es uno de los caracoles de mar más adorados por sus proporciones áureas. En la naturaleza hay muchas espirales de todo tipo, pero también hay espirales áureas. En la naturaleza las hay. Y aquí hay una que ustedes también tienen en sus manos, que también tiene espirales y que también están relacionadas con todo esto. Pero estas no son áureas. Partamos de nuevo. Vamos a ver cómo se relaciona todo esto con la girasol y con los números de Fibonacci. Ahora vamos a partir al revés. Antes teníamos rectángulos y íbamos sacando cuadrados. Ahora vamos a partir con cuadrados y vamos a formar rectángulos. Entonces, si yo parto de un cuadrado, quiero agregarle otro cuadrado, de manera que me quede un rectángulo, ¿cómo lo hago? ¿Hay muchas maneras de hacer eso? No. En realidad hay una sola. Lo pongo pegadito y no queda otra. Ahora, si ahora a esta configuración le quiero agregar un cuadrado de manera de tener un rectángulo, ¿cómo lo hago? Bueno, puedo agregarlo en pila hacia arriba, pero eso sería muy feo, un poco estético. Me gustaría obtener un rectángulo más proporcionado. Entonces la única manera es ponerlo al lado. Y si sigo en este juego de ir agregando cuadrados para formar rectángulos, lo que va ocurriendo es esta cosa. Y si nos fijamos, si ese cuadrado lo llamamos, digamos, de dimensión 1 por 1, pues ese de ahí es de 2 por 2. Y el de más abajo es de 3 por 3, ¿verdad? Y si seguimos, vamos a obtener esos números, que son, si se fijan, de 3 por 3 es 1 más 2. El de 5, ¿por qué es 5? Porque es este largo más este, 2 más 5, 2 más 3 son 5. Y este otro es 5 más 3 son 8. O sea, siempre el número que obtengo es la suma de los dos anteriores. Y eso me define una secuencia que todos aquí en la sala conocen muy bien, ¿verdad? Y que está definida por la fórmula que dije, que un número es la suma de los dos anteriores. Y esta es la secuencia de Fibonacci que introdujo Leonardo de Fibonacci en Europa, en la época en que solo existían los números romanos en Europa, y gracias a esta serie fue que Leonardo pudo introducir los números indoarábicos en Europa, y gracias a esto probablemente que tenemos ciencia hoy en día, porque con números romanos que francamente calcula la raíz de 2. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema inicial? Estamos en Penrose, ¿no? Hay que ver. Bueno, si tomamos dos números de Fibonacci sucesivos y calculamos su cociente, nos van apareciendo números siempre distintos. Pero resulta que hay una tendencia. ¿La ven o no? Como que esos números se van acercando cada vez más a 1,6. Converge al número áureo, nuevamente. Perdón. Y para comprobarlo, podemos tomar, este es el que obtuvimos antes con los números de Fibonacci, y superponerlo con el que habíamos obtenido al comienzo con el número áureo. Son casi iguales. Y ahí la convergencia de las proporciones se ve muy rápida. También existe el ángulo áureo. Se obtiene de la misma manera. La idea es que
el trazo más largo sea al más corto, como el total es al más largo. Se obtiene otro ángulo, porque estamos hablando de que el total ahora es 360, no phi más 1. Y con ese ángulo, si yo construyo, voy a tomar el centro rojo, y eso es lo que ustedes tienen en las manos, y voy a poner en el ángulo áureo una pelotita. Y a partir de esa pelotita, pongo otra pelotita sumándole el ángulo áureo nuevamente. Y lo vuelvo a repetir. Y la voy a ir poniendo cada vez más lejos la pelotita para que no se me acumulen. Y obtengo justamente lo que ustedes tienen en sus manos. Y yo no sé su opinión, pero a mí me parece que eso se parece a una girasol. ¿Ya? Ahora aquí uno ve un montón de espirales, ¿verdad? Uno ve como unas líneas así, que se mueven. De hecho, ahí yo veo una ahí, la verde, pero hay otras, y todas de distintas curvaturas, de distintos ángulos, son todas distintas. Ahora, hay algo mágico aquí. Tomemos, por ejemplo, esta que es una bien cortita. Las voy a contar. ¿Cuántas de esas mismas caben en la girasol? Entonces ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Y 13? ¿Qué gracia tiene el 13? Aparte de ser de mala suerte, ahí está la explicación. ¿Qué gracia tiene el 13? Es un número de Fibonacci. Y resulta que ustedes pueden hacer el experimento, no tienen por qué hacerlo ahora porque vale la pena hacerlo con una taza de café y un lápiz muy bueno en la casa, y buscar una espiral, la que a ustedes más les guste, ahí en el dibujo, y contar cuántas hay. Siempre les va a dar un número de Fibonacci. ¿Por qué? No, si eso se ha estudiado y eso se sabe. Pero no se los voy a contar ahora. Y háganlo también con las girasoles, de verdad compren girasoles y cuenten el número de espirales que tienen. También pasa con las piñas. Compren piñas en la feria, valen 1.500 pesos, son ricas, y pueden contar sus espirales y van a encontrar siempre números de Fibonacci. Aquí tenemos una piña de pino. Uno va al Parque Ecuador, encuentra piñas de pino. Lo único que tiene que hacer es encontrar las espirales y contar cuántas espirales hay, y va a encontrar siempre un número de Fibonacci. Los desafío. Por favor. Es infinito porque las series se van... Las series se van... Así con el número áureo, el ángulo áureo y los números de Fibonacci. Pero nosotros no vinimos a hablar de Fibonacci ni de números áureos, ¿verdad? Vinimos a hablar del tesorado de Penrose. Y bueno, y tiene mucho que ver, ya lo habíamos visto. Entonces tenemos nuestro triángulo que se divide en dos triángulos, ya lo sabemos. Sabemos que esos triángulos tienen que ver con nuestro teselado. Resulta que el otro, el gnomón áureo, el verde, también se divide en 3 triángulos. 2 gnomones y un triángulo. Y este proceso, como aquí tenemos estos triángulos, lo podemos repetir. Cada uno de esos triángulos, volverlos a dividir en triángulos más pequeños. Y podemos repetir, y repetir, y repetir. ¿Y qué obtenemos? Ya están entendiendo, ¿verdad? Ahora una observación que yo encuentro interesante. Cuando repetimos este proceso se me juntan los triángulos y se me forman rombos. Eso es un poco magia, un poco ha sido buscado por la forma en cómo se construyó la división. Pero bueno, quién sabe, la matemática se descubre o se inventa. Bueno, ahora si contamos, aquí pasamos de un triángulo a 1 más 1, abajo 1 y 1 más 2. Y vamos evolucionando, la cantidad de triángulos verdes y naranjas van cambiando. ¿Y ven qué números obtenemos? Nuevamente son los números de Fibonacci, y eso se demuestra por inducción, usando matrices, ¿no? No es muy difícil. Lo que obtenemos es que si tomamos un triángulo obtuso, un gnomón áureo, en la etapa n vamos a tener el 2n número de Fibonacci, cantidad de triángulos agudos, y 2n más 1, 2n más 1
número de Fibonacci, triángulos obtusos. Esa es la fórmula. Entonces, nuestro teselado resulta ser áureo y de Fibonacci. Y ahí está. Y podemos jugar un poco más con él. Por ejemplo, podemos redibujarlo sin poner los colores, pero poniendo las líneas cada vez más delgadas. Y lo que obtenemos es eso. Y es un fractal, es una estructura de tipo fractal. Un fractal es un objeto que es similar a sí mismo, que yo voy a encontrar dentro de sí algo similar a sí mismo. Entonces, este se parece a este que está acá. Tiene las mismas estructuras dentro, pero más chiquitito. Podemos también hacer este otro juego. Aquí lo que yo hice fue colorear cada triángulo según su linaje, según si provenía de un triángulo agudo o un obtuso. Pero todo el linaje de las 7 iteraciones, ¿cuántos fueron los que me dieron lugar a ese? ¿Cuántos obtusos, cuántos agudos? Es para cada uno de los triángulos chiquititos, y me da esa imagen que nuevamente es fractal. Bueno, ¿cómo hicimos nuestro teselado? Con un procedimiento muy parecido. El que tenemos afuera tiene un borde fractal, tiene un recorte fractal, ¿verdad? No es un triángulo. Entonces, para eso lo que nosotros hicimos fue una pequeña trampa. Partimos de un rombo, aplicamos la sustitución, pero nos quedan triángulos cortados. Entonces eso nos sirve. Entonces, los naranjas los borramos y los verdes los completamos. Entonces ahí nos queda una figura más rara. Repetimos el proceso y lo volvemos a repetir. Y entonces cada vez se va generando nuevamente una estructura que es autosimilar y que se va pareciendo, igual que el rectángulo áureo, cada vez más al límite. Bueno, aquí no llegamos al límite porque en el límite los triangulitos son así chiquitos. Llegamos a donde la paciencia nos da para cortar teselas, donde el muro nos cabe, el muro nos permite, ahí llegamos. Ahí fue que nos detuvimos, en 6 iteraciones más tarde. Bueno, nosotros no somos los únicos que hacemos teselado. Los expertos en teselados eran los islámicos. Aquí está el teselados que aparecen en el Palacio de la Alhambra. Y bueno, los teselados tienen mucho que ver con matemáticas, los han estudiado los matemáticos hace mucho tiempo, y han descubierto que hay solo 17 tipos de teselados bidimensionales. Resulta que en la Alhambra están esos 17 tipos, no son exactamente los que están ahí, porque aquí hay más de 17, hay 20, pero están todos. En el Palacio de la Alhambra se encuentran exactamente todos los tipos de simetría que han descubierto los matemáticos en la actualidad. Para el mundo islámico, los símbolos eran muy importantes, sobre todo porque no podían decorar los palacios con figuras, debían usar solamente geometría, no podían usar plantas o humanos. Entonces había un simbolismo. El pentágono era muy importante porque simbolizaba al ser humano. Pero si ustedes se fijan en esto que encontraron los matemáticos y está demostrado, y lo que está demostrado nunca cambia, nunca deja de ser verdad, no hay ni un pentágono, son solo hexágonos, triángulos y cuadrados. No hay ni un solo pentágono, porque el pentágono es imposible. No se puede obtener un teselado periódico con simetría 5. Entonces, cuando ellos querían representar al ser humano, no podían hacerlo. No podían hacerlo de manera periódica. Tenían que hacer otras cosas, poner unas banditas o distorsionar, obtener simetrías 4, pero con pentágonos adentro que se las arreglan con otras cosas. Sin embargo, hace unos pocos años atrás, como 10 años más o menos, unos físicos fueron a este lugar en Isfahán, Irán, y encontraron este santuario del siglo XV, y allí encontraron esta cosa muy particular. Esta cosa tiene pentágonos, ¿verdad? Es un teselado. Tiene simetría 5. Se fijan acá,
hay una estrella de 10 puntas que está cortada por la mitad, pero son 10 puntas, o sea, tiene simetría 10. Y más llamativo que eso, adentro hay teselas que son pentagonales y hay otras formas mezcladas que también tienen ángulos que están en la estrella, pero afuera están estas figuras grandotas que también son pentágonos. Y entonces uno se da cuenta que este patrón de aquí es el mismo de acá, que es el mismo de allá, el mismo de allá. Y entonces hay una repetición, igual como teníamos en nuestro teselado, que hay un patrón que yo lo reemplazo por otro que está subdividido, acá en este mural también. Entonces hay un patrón grande que es de un cierto tipo hexágono que está relleno con teselas que son del mismo tipo también. Y estos físicos que llevaban tiempo estudiando este tema determinaron que esto correspondía a un patrón con esas estrellas que están ahí y que estas estrellas estaban subdivididas de esta manera, o sea que teníamos nuevamente una subdivisión de una figura geométrica, igual que en el caso de Penrose. Y ellos demuestran que en realidad este patrón de aquí es casi igual al Penrose, casi, salvo por pequeñas distinciones que casi podría decirse que fueron errores del artesano. Casi. Acá hay otro, este otro es perfecto, este no tiene nada irregular, pero no es igual al Penrose. Entonces los arquitectos persas habían descubierto otro Penrose. Ya, y eso también está ahí en Isfahan. Pero los teselados no solo interesan a los arquitectos, también le interesan a los químicos, porque hacen cristales. Y ellos también tienen lo que se conoce como la restricción cristalográfica, que es la misma, son los mismos teoremas, no pueden tener pentágonos. Sin embargo, en el año 84, estos científicos encontraron esta imagen, que es una imagen típica de los cristales, donde hay una estructura muy clara, muy precisa, muy definida, pero resulta que esta estructura tiene pentágonos. Tiene pentágonos. Y entonces, casi los echan de la universidad porque habían encontrado algo que no existía. Y resulta que la trampa es que esto no es un cristal porque no es periódico, pero sí es un cuasi cristal porque tiene una estructura muy rígida y muy bien definida. Y entonces ganaron el premio Nobel después, y hay múltiples publicaciones, libros, aplicaciones en investigación y muchas cosas. Entonces, como que está todo relacionado con algo que no se entiende bien, que es con los pentágonos, que hay algún problema ahí con los pentágonos. Bueno, nosotros no tenemos la explicación, solo que es bello, que es hermoso el número áureo y sus propiedades. Nosotros solamente queríamos representar esto. Roger Penrose, el creador del teselado, un físico, no sé por qué se puso a hacer el teselado, pero yo creo que es más famoso por su teselado que por su trabajo en física, a pesar de que los físicos, por supuesto, que no están de acuerdo. Bueno, el teselado está presente en muchas universidades y lugares, estos en Oxford. Lo han hecho esto en Helsinki, lo han hecho en muchas partes. Y Luis Roga dijo una vez, nosotros tenemos que tener uno. Y yo dije, sí. Y bueno, entonces nos pusimos a trabajar en eso. Este es un amigo mío en París que lo hizo en parqué. Un sueño. Esta idea la pensé, pero después la deseché. No sé si el decano. Y esta la estoy pensando. Esta la estoy pensando para mi baño. Y bueno, nosotros dijimos, ¿qué hacemos con todas estas estructuras? No queremos hacer lo mismo. Y empezamos a pensar qué hacemos y pensamos diferenciarnos a través del borde. Es decir, hacer un objeto que los límites no sean el muro, no sean el piso, sino que sean un borde autodefinido. Y empezamos a tirar este proyecto, a trabajar, programando, sudando, peleando, con pesadillas y de todo. Teníamos estas ideas maravillosas. Con esta idea nos ganamos el proyecto. Así que tan fea no será. Esta idea también es de unos amigos en París
que aquí lo que hacen es un proceso de enfriamiento. Parten con un teselado aleatorio y lo van transformando en un penrose con algoritmos. Después seguimos jugando, dibujando cosas extrañas, aplicamos una técnica parecida a la anterior y generamos con otras combinaciones de cortar y completar estas otras figuras. No sé cuál le habría gustado más a usted. Esa es mi favorita. Terminamos por esto. Gracias. Ahora les queríamos contar también un poco sobre el proceso de fabricación de esto y quería invitar a Juan Carlos Oliva que nos muestre su versión de los hechos. Primero tengo que arreglar. Bueno, hola, me presento, yo soy Juan Carlos Oliva, licenciado en arte aquí en la Universidad de Concepción. Trabajamos con la ANAI en la construcción de esta obra maravillosa. Les quiero contar que mi aporte fue netamente desde el punto de vista de la construcción del mosaico. Yo había tenido experiencias de construcción de mosaico, pero nunca de este nivel y tampoco de esta complejidad. Entonces, cuando cuando la ANAI me invitó a hacer este proyecto, quería la experiencia de alguien que haya trabajado con los materiales, ¿eh? Entonces me encontró a mí, no sé por qué, y me sumé a esta tarea. Así que en una breve exposición les voy a mostrar cuáles fueron los desafíos técnicos que presentamos en esta cosa, que se ve instalada, pero se nos presentaron un montón de interrogantes, porque, a decir verdad, ninguno de los dos teníamos experiencia de cómo construir un teselado de Penrose. Sí estaba la base teórica, sí estaba la experiencia de lo material, pero no nos daba para esto. Así que les quiero contar en una forma muy breve, de aproximadamente 3 horas, de cómo hicimos esto. Bueno, se nos presentaron 3 interrogantes que nos definía cómo íbamos a comenzar. Primero, ¿qué material íbamos a usar? Porque teníamos pensado y definido que esto iba a ser al exterior. Entonces tenía que cumplir con muchas exigencias. Primero, que fuera permanente, que no se destruyera con las inclemencias del tiempo, que fuera resistente al vandalismo, o sea, rayados, golpes, etc. Y se nos ocurrieron muchas cosas. Lo primero que pensamos fue en los cerámicos, pero teníamos el problema, ¿cómo los cortamos? Bueno, es duro, ¿cómo hacer formas regulares tan pequeñas, cerámicos? Muy difícil. Yo había tenido una experiencia de ese tipo y era sumamente complejo. Y derivamos hacia otras soluciones, como fabricar nosotros mismos las piezas en base a cemento. Hicimos unas pruebas, fue satisfactoria, pero era cómo hacer tantas matrices, porque eran más de 1000 piezas. Lo desechamos. Después pensamos en madera, que era más fácil de cortar, pero la madera en el exterior no es como muy conveniente. Y al final, de varios materiales como el acrílico y otras cosas más, volvimos a la idea inicial, que era el cerámico. Y empezamos a hacer experimentos. Entonces, ¿cómo hacemos para que todas estas piezas sean iguales? ¿No? Y ahí entramos a la segunda parte de esto, y después cómo pegar las piezas. Todas estas interrogantes nos fueron una tras otra. O sea, a medida que íbamos trabajando, le íbamos haciendo la interrogación y íbamos planteando las soluciones. Y bueno, y ahí empezamos, e hicimos el primer ejercicio de cortar cerámico con unas baldosas que nos conseguimos por ahí, que compramos, y vemos que si realmente nosotros éramos capos, podríamos decirlo, para cortar estas cosas, y en realidad lo fuimos, ¿eh? Nos dio el cuero, y eso cumplía con un principio fundamental que yo le decía a la ANAI. Mira, para nosotros los artistas, y desde luego para mí, no solamente se es artista por idear la obra, sino por trabajarla y terminarla. Uno tiene que estar en todo el proceso, ¿eh? Para mí es fundamental eso, y no delegar funciones, por muy arduas y trabajosas y que demanden mucho esfuerzo físico, por mucho que sea, uno tiene que estar ahí, porque realmente tiene que supervigilar todo. Y le vamos a contar una experiencia. Nosotros pensamos contratar a alguien para que nos cortara las piezas,
ubicamos a un ceramista que había hecho un montón de quizás mosaicos, etcétera, etcétera. Le planteamos el problema, le pasamos los materiales, le dimos un plazo y realmente nunca llegó. No sabemos por qué pasó entre medio, a lo mejor lo encontró muy complejo, a lo mejor tuvo cosas que hacer, y ahí eso nos decidió a qué realmente nosotros debíamos hacer, desde el principio hasta el final. Y bueno, hubo una elección de colores, obviamente teníamos que hablar no solamente la división matemática de esto, teníamos que hablar de estética. ¿Qué colores íbamos a usar? En la exposición anterior la Anaí mostró una infinidad de colores y nosotros teníamos que unificar criterios con respecto a esto. Teníamos varias opciones y los criterios fueron que esta obra iba a estar al exterior y que teníamos dos problemas: o esta obra se distinguía del exterior o esta obra se asimilaba al exterior. Entonces elegimos que esta obra debiera realmente estar en armonía con los colores que la rodeaban. Y en ese tiempo la facultad era verde, estaba pintada de verde y tenía ladrillos naranjos. Teníamos tenemos mucha vegetación al lado. Entonces decidimos que realmente los colores fundamentales para esto iba a ser el naranjo por los ladrillos, el verde por la facultad y por el entorno. Se iba a distinguir, pero también se iba a incorporar. ¿Y cómo cortábamos estos famosos cerámicos? Que debe ser para ustedes como muy, en teoría de muy fácil, pero no, era súper complejo. Hicimos varias pruebas y decidimos y vimos que al final lo más simple era cortarlo en forma recta con la máquina y después en forma diagonal. Pero la experiencia nos indicó que eso era un suicidio, porque cada vez que cortamos en forma perfecta la recta, la diagonal se nos quebraba. Es por la forma que tiene el cerámico y es por la forma que tiene por atrás. Estos hoyitos que permiten la adherencia, esto no nos permitía hacer el segundo corte en diagonal. Así que tuvimos que otra vez reflexionar, inventar soluciones y ver que el primer corte que teníamos que hacer era diagonal, cuando quedaba la pieza entera, y después cortar en recta. Y ahí logramos hacer eso en el ensayo. Pero ¿cómo hacer todas las piezas iguales? Que era la segunda interrogante. No podíamos hacerlo todo manual, desde el ojo. Entonces tuvimos que inventar estos moldes. La Anaí los diseñó, después los mandó a cortar el láser, y estos moldes tuvimos que agregarle a la máquina para colocar ahí la cerámica y empezar con la producción. De ahí está. Colocamos la pieza, hacíamos el corte y generamos los primeros cortes para las piezas. Y así empezamos. Claro, no todos los cortes salían perfectos, tuvimos prácticamente entre un 25 y un 30% de pérdida, pero estaba considerado dentro de los ensayos. Y llegamos a todos los cortecitos de las piezas de los dos rombos que componen el tercelado. Hicimos las mil y tanto después de obviamente muchas horas de trabajo. Después la tercera pregunta: ¿cómo estas piezas nosotros las pegamos al muro? Bueno, una respuesta muy fácil de decir, porque no podríamos, al principio decimos que en realidad no es fácil colocarla una por una al lado de la otra, porque teníamos que respetar ciertos márgenes para que no se nos desarmara en los últimos tramos, porque como somos humanos, le íbamos a pegar mano a mano, lo más probable es que nos iban a quedar ciertos desfases y eso podía conspirar contra el diseño del muro. Y lo más fácil dentro del mosaico, y creo que ustedes podrán haberlo visto en varias tiendas, es que hay una mallita que se pone por detrás de los cerámicos, que se pegan con silicona, cola fría, y hace que uno tenga como una especie de baño, que son varias piezas. Y realmente cuando fuimos a comprar los cerámicos compramos muchos metros de estas cosas, pero cuando hicimos las piezas nos dimos cuenta que al cortarla por los lados traseros nos quedaba irregular. O sea, esto no tiene nada que ver con el corte fino y recto, es muy irregular. Entonces al ponerlo debajo podríamos tener también desfases, y ahí se nos ocurrió otra idea, y eso es una idea original,
es que colocar las piezas en paños la íbamos a firmar con una película transparente y un adhesivo. No fue fácil. Bueno, yo trabajo en gráfica y por eso se me ocurrió en realidad. Así que, y eso nos permitió que las piezas hiciéramos paños y las piezas no se movieran. Entonces después iba a ser más fácil colocar 20 paños que 1500 piezas una al lado del otro, ¿verdad? Y así cuando hicimos las piezas por paño, y cada una tiene una numeración para no irnos perdiendo, empezamos a presentarlas, podríamos decir, colocarlas una al lado de la otra y ver si esta cosa funcionaba o no, y realmente funcionó. Ahora, ese adhesivo es muy fuerte, ¿no? Mantenía las piezas pegadas, pero al pegarlas al muro, el adhesivo que iba a estar con el muro iba a ser mucho más potente, entonces después era muy fácil retirarlo, cumplía la función. Entonces teníamos el modelo, teníamos las piezas en paño. La otra pregunta es ¿cómo las pegamos al muro? Ahí se nos ocurrió, después de varias reflexiones, es que debíamos hacer un ploteado con la imagen del teselado, ¿ah? Y en las intersecciones, en los puntos, debíamos hacer un corte, y en ese corte nosotros marcábamos los puntos y en base a eso lo íbamos a colocar. Hicimos un plotter sobre un adhesivo, lo pegamos ahí en los ángulos correctos y quedó eso. Con un spray íbamos pintando y quedaron los puntos, y esos puntos eran la referencia para después empezar a pegar desde el centro, que era lo más obvio. O sea, no podríamos partir de acá porque podríamos también tener desfase. Lo más obvio era empezar con el primer parche, podríamos decir, por el centro, y después ir rellenando. Íbamos colocando, hacía un frío enorme, era invierno, y llegamos hasta esto. Y después el proceso final era igual como trabajar un cerámico de piso o de muro, que todas las uniones teníamos que trabajarla con un fragüe, que es un material con que se hacen las uniones. No solamente cumple la función estética, o sea que unifica, ¿no? El tener un solo color bordeando hace que se integre la forma, no se separe. Pero no solamente tenía esa función, también el fragüe tiene la función de que no entre el agua o la humedad dentro del pegamento y no se desprenda. Y ahí estamos colocando el fragüe. Terminado el fragüe, quedó así. Y después teníamos que pintar todo eso del color más parecido que tenía la facultad, y quedó terminado el mural. Ese fue todo el proceso. ¿Preguntas? Preguntas de todo tipo, menos personajes. Bueno, va a haber una ceremonia a las 8. Creo que faltó antes las iteraciones, las del muro, porque pasaron por varias iteraciones de varios muros. O sea, Oh, sí, eso lo decidimos saltar. Muchas historias más que no quería ver. No, fue todo bueno, fue todo súper bueno. De hecho, la dirección de servicios nos apoyó un montón. Ahí hubo una reunión de arquitectos para tomar la decisión final, y en realidad yo siento que ese muro estaba hecho para el teselado, porque el teselado lo hicimos antes de escoger el muro. Estaba planeado para otro muro antes, y al final todo salió súper bien. Sí. ¿Se piensa publicar algo de esto, todo este proceso? No. ¿Por todo que encontraron entretenido, digamos? Para leerlo en algún periódico. Sí, yo ojalá todos los periódicos que quieran. O sea, para mí, bueno, aquí estamos en casa, ¿no? El público, pero ojalá lo podamos hacer que toda la gente de la región se entere y venga a visitarlo. Entonces, hay varias instancias, de periódicos, revistas y charlas, más charlas. Un dato para agregar: en todo este proceso que lo resumimos nosotros, nos llevó dos años en hacerlo. Desde juntarnos a conversar sobre el diseño, desde decidirnos por el diseño, decidirnos por los materiales,
desde hacer la muestra, desde cambiar el muro, desde hacer el proceso de construcción, pasaron 2 años, así que no fue fácil. No, es que todo igual uno lo hace en su tiempo libre básicamente, entonces, y aparte la burocracia y muchas cosas que toman su tiempo. Por ejemplo, la placa explicativa también tomó como 2 meses hacerla y llevarla a cabo otro mes más, o sea, muchas cosas. Sí, ¿Otro dato? sí, ¿El ya. primer mural Penrose de Chile? Sí, es el primero de Chile, sí. Y es yo diría que es el primero que tiene esta forma y está en una pared así. O sea, la forma sin duda es original, pero el estilo también yo creo que es original. Así que... Y ahora todas las universidades quieren uno. Bueno, podemos venderlo como decanato, podemos nosotros promocionarlo. Necesitamos dinero. Pero si me mandan a hacerlo, yo voy. Me suspenden los cursos. Bueno, podemos conversar más, pero también los puedo invitar a ver las cosas que tenemos acá. Podemos descansar un rato. Aquí yo tengo el teselado que ya lo conocen en acrílico para armarlo. Tengo también un teselado islámico que es el que les mostré, que está acá para jugar. Acá tenemos las herramientas que usamos. Estos son los moldes que usamos, están sucios todavía. La máquina, esta es nuestra SAR. Sí, no sé. ¿Alguna otra duda? Y a las 20 horas ¿firmaron? Y a las 20 horas tenemos que estar afuera, vamos a hacer una pequeña ceremonia. Ahora, yo les quería también hacer un regalo. ¿Firmaron? Sí. ¿O van a firmar? ¿Firmar? Está firmado, sí. ¿Está firmado? Sí, ya lo firmamos, sí. Firmamos con antelación, sí. Yo tengo un par de dudas. Primero, Sí. si lo del muro, ¿cierto? Fue en un comienzo la opción del muro, pensaron piso u otra alternativa. Siempre para mí fue un muro, para Luis yo sé que no. Ah, Pero para mí siempre fue un muro porque un muro se ve, en el piso no se ve. Eso yo encontraba que había un problema en los otros teselados, que uno el piso ve una cosa rara nomás. En cambio en el muro tú ves el espectáculo completo. O sea, para mí siempre fue un muro. Y siempre fue afuera. y lo otro, tú mostraste varias alternativas que Sí. tenías. ¿Por qué te decidiste por esta en particular? ¿Alguna razón específica? Yo creo que era la más poética. Tenía, o sea, como que tenía interpretaciones. Uno empezaba a decir esto parece esto otro. En cambio los otros eran muy simétricos o muy chillones. O sea, hubo una, aparte de toda la fundamentación matemática, también hubo una opción estética respecto. O sea, tenía una asimetría, o sea, tenía una parte más grande, otra más chica, una diagonal que era súper potente, o sea, que no estaba tan estático como los otros, que eran como más horizontales. Así que nos decidimos por ese, después de haber visto muchos otros que tenían un atractivo visual mucho mayor. Hablaba más. Sí. Se discutió en el consejo directivo igual. Sí, no, sí. Varias alternativas. Sí, pasamos por altas instancias administrativas y fue bonito en realidad. Sí, fue muy participativo. Sí. ¿Existe alguna analogía, pero en las 3 dimensiones? Que sea de la misma idea fractal. Sí, o sea, hay muchos teselados aperiódicos. Desde que se descubrió el primer teselado aperiódico se han hecho muchos trabajos, que eso fue en el año 66, que era uno bien fome cuadrado, sí, pero con una puntita. pero después se descubrieron muchos más. Este tiene la gracia que está asociado al pentágono, esa es como su magia, porque está el número áureo detrás, el Fibonacci y todo eso. Pero se descubrieron muchos más. Este tiene la gracia que es el más pequeño, tiene solo 2 tipos de teselas y es aperiódico. Y en 3 dimensiones también hay muchos teselados aperiódicos. Ahora, la magia de este que está hecho con pentágono, los otros tendrían que ser con icosaedro, y ahí están los cuasicristales que descubrió Constance Sedgman. Todos esos son tridimensionales en realidad. Son una proyección de un teselado tridimensional con icosaedro. Entonces sí, la respuesta es sí, absolutamente. Hay muchas cosas, y después se descubrieron cuasicristales de simetría 8,
de simetría 7, o sea, se ha descubierto de todo, incluso se descubrió un cuasi cristal químico que es idéntico al Penrose, no solo se parece, es idéntico. Son cosas muy raras. En un momento mostró el enfriamiento, creo que se refirió. Sí. Tenía un patrón al azar que pasaba a uno más hecho a mano. Más frío, sí. Era por un algoritmo, ¿verdad? Sí. Como ese proceso me interesó, cómo funciona. Sí, no, eso es muy interesante. Es un proceso del tipo recocido simulado, simulated annealing, donde partes con algo aleatorio y vas haciendo cambios locales que pueden perjudicarte o pueden favorecerte, pero la idea es que cada vez te favorezcan más, por eso hay una temperatura. Al comienzo te permite perjudicarte un poco más, después vas reduciendo esa tolerancia y entonces solamente haciendo cambios locales la idea es ir tendiendo a algo que respeta cada vez más las restricciones del tesselado Penrose. Lo que se obtiene al final no es un verdadero Penrose, es algo de otro tipo, pero dentro de la familia. Sí, no, ese es un tema a estudiar que es muy interesante y esos amigos lo estaban publicando, o sea, era parte de su línea principal de investigación.